local de Edmonton. Es un honor para mí tener al pastor Ramón Alfredo Martínez desde Honduras. Gloria al Señor Jesucristo. Pastor, predíquenos con toda libertad la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Gracias, Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar donde estemos de este globo terráqueo. Vamos a estar impartiendo el consejo de la palabra del Señor en este día. Gracias, hermana Denise, y a la congregación de Edmonton, Canadá. Me han dado el privilegio y el honor de compartir con ustedes el día de hoy, y también la iglesia local está conectada a esta audición, y ya pueden irse conectando a Facebook para recibir el consejo de la palabra de Dios. Yo quiero hablar de la paciencia el día de hoy y tengo unos versos que compartir. En primer lugar, quiero agarrar el Salmo capítulo 40. Quiero leer el verso 1 al verso 4 y luego quiero hablar en un verso en Hebreos y luego voy a agarrar el verso que necesito de fondo, que es en Gálatas. Ya lo vamos a estar viendo. Dice la Escritura en el nombre del Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, en Salmos capítulo 40, verso 1 en delante. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice en el libro de de Hebreos capítulo 10, verso, vamos a ver, el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego quiero hablar en Gálatas. Déjeme ver, Gálatas, capítulo 5. Vamos a ir al verso 22 en Gálatas. Gálatas, permítame aquí. Amén, Gálatas. Gloria a Dios. Déjeme buscar Gálatas. Tengan un poquito de paciencia que estoy por la computadora. Gálatas capítulo 5. Vamos a ir al verso 5. Aquí la tenemos. Al verso, vamos a leerlo desde el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, entonces siguen todos los designios de la carne, pero yo quiero centrarme en lo que son los frutos del espíritu. En el 5:22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mi punto centro aquí es la paciencia. La paciencia es o mejor dicho, es un fruto del espíritu. Es un fruto del espíritu y es el tema que vamos a ahondar en esta preciosa hora. Vamos a hablar de la paciencia. Los versículos que antes mencionamos nos inspiran a vivir una vida confiada, esperando en Dios y llenándonos de paciencia. El salmista dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí su oído y él escuchó mi clamor. O sea,
vamos a irlo asociando a todo lo que estamos viviendo en medio de este mundo lleno de desesperación, y hemos de tener cuidado los creyentes de no perder la paciencia, porque en Hebreo dice que si perdemos la paciencia, también perdemos el galardón. O sea, tenemos que saber cómo vivir en medio de estos tiempos. Tenemos que saber cómo perseverar en medio de estos tiempos. Pero después vamos a redondear todo esto y vamos a resumir esa parte escritural al final del mensaje. ¿Qué es la paciencia? La paciencia proviene de una palabra, lo que griega, y voy a ver si la pronuncio bien, pero la palabra en griego se pronuncia macrotumía, que significa paciencia, firmeza, constancia y resistencia. La macrotumía significa paciencia, firmeza, constancia y resistencia. Eso es la paciencia. También hay otra palabra derivada del griego que es upomone. Esta palabra upomone designa paciencia, constancia, fortaleza, perseverancia y firmeza. En otras palabras, la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza o con la confiada expectativa. Tenemos que estar resistiendo con paciencia, con firmeza. Tenemos que tener una expectativa de victoria y de triunfo en medio de estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad. También tenemos que tener esa resistencia, esa firmeza, y esperando un fin deseado. Todos los creyentes no estamos esperando a la muerte como el resultado final, no. Estamos esperando la redención de nuestras almas como resultado final. Pero en medio de este tiempo hemos de tener, diga conmigo, paciencia, perseverancia, tenemos que tener firmeza, tenemos que ser constantes en la oración, tenemos que tener una actitud de victoria, tenemos que ser firmes, tenemos que estar parados en la roca de las edades, en la roca firme. Tenemos que aprender a ser sólidos. Wow, no quiero dejarme ir muy rápido porque todavía me falta mucho. Gloria a Dios. Tenemos una finalidad deseada. A pesar de las dificultades, del desánimo, de las circunstancias desalentadoras de este mundo, nosotros tenemos que aprender a resistir con paciencia y correr con paciencia esta carrera que Dios nos ha encomendado a nosotros. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. A pesar del sufrimiento, de las repetidas veces que podemos estar sufriendo y padeciendo, nosotros tenemos que ser pacientes. Como el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, me oyó el clamor de mi voz. Dios va a tener que escuchar nuestro clamor en medio de esta turbulencia, en medio de estos conflictos, en medio de esta circunstancia. Ánimo, pueblo de Dios, pacientemente esperemos al Señor, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la Escritura. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Si pacientemente estamos esperando al Señor, vamos a ser coronados. Nuestra paciencia va a tener fruto y nuestro fruto va a ser un fruto de gozo y de grande bendición. Amén. Gloria a Dios. Me estoy emocionando. A ver cómo vamos a terminar esto. Gloria a Dios. Upomone es una de las palabras más nobles en el Nuevo Testamento. Normalmente se traduce paciencia o resistencia. Voy a leerlo de nuevo. Upomone es una de las palabras más nobles en el Nuevo Testamento. Se traduce como paciencia o resistencia. Es casi imposible encontrar un vocablo que exprese toda la plenitud de esta palabra, upomone. En griego clásico, donde se usa respecto al sufrimiento de la ocasión y de las punzadas del dolor moral, también del shock, de la guerra, del conflicto,
de la venida de la muerte. Esa es la palabra upomón, está relacionado cuando estamos en medio de una enorme expectativa de conflictos, de guerras, de situaciones difíciles. Podríamos añadirle hambrunas, necesidades fuertes. Es ahí donde se conoce o donde se sabe la persona que ha aprendido a esperar con paciencia un fin deseado. Y se da el caso interesante de utilizar esta palabra, upomone, con relación a la facultad de una planta, ¿verdad?, que está dispuesta a vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. Este es como tener una planta que se resiste a morir y que va a luchar hasta el último momento por mantenerse viva, que aunque parece que su tallo no está tan frondoso, pero sus raíces están buscando el nutriente en el fondo de la tierra. Esa es la paciencia, que estamos siendo arraigados y estamos buscando las corrientes de las aguas. No es así que dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que anduvo en camino de pecadores, ni está en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque este va a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero decirles que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y si no tenemos la paciencia en este tiempo, significa que no tenemos fruto del Espíritu, porque somos una planta casi a punto de ser extinguida. Pero el árbol plantado, la planta bien plantada, valga el juego de la palabra, junto a las corrientes de las aguas, o sea, ese árbol anda buscando la profundidad, anda buscando las corrientes de las aguas, anda buscando cómo alimentar a su rica savia, sus raíces, para dar fruto en su tiempo. Esa es la paciencia de los santos, plantado junto a las corrientes de las aguas. Plantado, como dijo Jesús: el que cree en mí y el que cree en las palabras que yo digo, será, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es un árbol bien plantado y va a dar fruto, y ese fruto va a ser el fruto de la paciencia, porque ese es el fruto del Espíritu Santo que los creyentes tenemos que aprender a dar en este tiempo. Alguien da gloria a Dios, al Señor. Amén. Tenemos que estar bien plantados en medio de este pandemonium, en medio de esta vorágine, en medio de este conflicto, en medio de esta amenaza de muerte, en medio de esta crisis económica, en medio de esta crisis de enfermedad, en medio de todo este tumulto que está viniendo al mundo. Necesitamos levantar nuestro rostro, necesitamos saber en quién hemos confiado, necesitamos pararnos en la roca, necesitamos meter más nuestras raíces en la rica savia del Espíritu Santo y encontrar las corrientes de las aguas que nos traigan paz en nuestro interior. Amén. Que nos traigan paz a nuestro ser interior. Aleluya. Que traigan ese gozo que necesitamos. Que en medio de esta dificultad nosotros podamos seguir caminando. No nos vamos a dejar vencer. Vamos a resistir hasta la muerte. Vamos a resistir hasta la sangre, porque tenemos un fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Amén, 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 amén. Gloria al nombre del Señor. Hay un libro apócrifo parabíblico que es Macabeos, en el número 4. Habla algo acerca de upomone, porque se usa con mucha frecuencia como un ejemplo ahí para usar. Dice que upomone es poder de permanencia espiritual. Esa es la paciencia. Poder de permanencia espiritual. Es no perder la confianza en aquel que ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es no perder la confianza. Amén. Es poder de la permanencia espiritual, es de permanecer en el Espíritu, es de estar en el Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos
vivir en el Espíritu, porque el temor no viene del Espíritu, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es de temor, no es de cobardía. Dice la Escritura que el Espíritu que hemos recibido es de poder, es de amor y es de dominio propio. No hay cobardía en los frutos del Espíritu, pero sí tenemos paciencia. Amén. El término paciencia aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Hablando Job, en capítulo 6, verso 11, se traduce del hebreo arik, que tiene el sentido de prolongar la vida. O sea, si tenemos paciencia, nuestra vida es prolongada, nuestra vida es aumentada. Por eso es importante el fruto del Espíritu de la paciencia, o el fruto de la paciencia que es producto del Espíritu, porque tenemos arik, y arik nos prolonga la vida. O sea, la paciencia nos prolonga la vida. Repítaselo constantemente: la paciencia me prolonga la vida, me aumenta la vida. Tenemos que aprender a tener paciencia. Y en Proverbios 25:15 traduce del hebreo orek apayín, que es soportar con buen ánimo. Tenemos que aprender a soportar las vicisitudes de la vida con buen ánimo, con disposición, con esperanza, con expectativa de victoria, con expectativa de gloria, con la expectativa de que esto también pasará. Como le dijeron a un rey, le compusieron una frase sabia, que cuando él estaba en sus momentos de gloria dijo: compóngame, llamó a todos sus sabios y le dijo: compóngame una frase sabia, que cuando yo tenga necesidad de recurrir a esa frase, sea la frase que me ayude en los momentos difíciles, que sea mi aliento. Pues invadieron el reinado de ese rey y lo desterraron. Perdió su reinado, perdió su ejército. Y esa frase se la habían compuesto, se la habían metido en un pequeño envase, y que él la tuviera como colgada en su cuello para cuando fuera prescindible esa frase, él tuviera la oportunidad de alentarse en ella. Y cuando perdió su ejército, perdió su reino, se encuevó, y cerca de esa cueva había un acantilado, un precipicio, y él quería suicidarse. Y cuando quiso suicidarse, se acordó que él había pedido a sus sabios una frase que le ayudara, y sacó el envase, sacó el pequeño pergamino y leyó la frase, y la frase decía: esto también pasará. Y cuando él leyó esa frase, se llenó de ánimo, se recompuso, reorganizó su ejército y entró de nuevo a su ciudad y reconquistó su reino. Y cuando él iba de nuevo siendo victoriado por sus séquitos, le dijeron: señor rey, saque del envase la frase y léala de nuevo, porque esta frase aplica en todo tiempo, sea en las buenas o sea en las malas. Esto también pasará, porque la vida tiene tiempos, tiene temporadas, y a veces podemos pasar de una situación a otra, pero las cosas siempre pasarán. Y sin duda, esto también pasará. Amén. Esto también pasará. Así que, orek apayín es soportar con buen ánimo. Tenemos que aprender a estar de buen ánimo, a tener convicción y tener convicciones fuertes, a estar bien arraigados, a estar bien aferrados, a no vivir con temor, a no vivir con miedo. Amén. Gloria a Dios, que es la paciencia. Ahora ya estamos en condiciones de ver la esencia y las características de esta gran virtud upomone, que se traduce como paciencia. No es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza. O sea, eso no es paciencia con derrotismo. Si usted dice: bueno, tengo paciencia, pero está como pollo comprado, está con la cabeza agachada, derrotado, esa no es paciencia. Eso se traduce como una aflicción espiritual. La paciencia no es algo que usted tenga que agachar la cabeza, sino levantar la cabeza convencido que la victoria viene después de toda esta tormenta.
que hay tremenda victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Más bien el upomone es estar prestos a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre la persona, sobre el mundo, sobre cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada. El upomone o la paciencia es tener una esperanza fortalecida. Esa es la paciencia. Tener una esperanza fortalecida. Wow. Un espíritu que sabe llevar las cargas. Un espíritu que sabe llevar todo lo que venga. Sabe cargarlo y sabe llevarlo. La lleva a cuesta porque tiene la convicción que lo que viene será mejor. No es una simple resignación la paciencia. O sea, no es resignarse y decir, bueno, ya todo está mal, ya todo se acabó. No. Eso no es tener paciencia. La paciencia no es resignación. La paciencia es tener un espíritu combativo, firme, gloria a Dios, sólido, convencido. Dicen amén. Es el espíritu del que se sienta donde no es el espíritu que se sienta donde le pilla la tragedia. No es cuando vino la tragedia, ya no estamos, ya está. No. Está dispuesto a soportar hasta el final. Esa es la paciencia. Amén. Está dispuesto a conllevar la carga a través de la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que lo conduce a la gloria. Eso es la paciencia. Saber que el camino que he tomado, la decisión que he tomado me conduce a la gloria, me conduce a la bendición. No es la paciencia del que guarda ceñudamente el fin, aquel que está esperando nada más que se acabe todo. La paciencia es algo activa, es algo productiva, es algo que va hacia adelante. Amén. La paciencia es algo de aquel que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Esa es la paciencia. Cuando usted espera un nuevo amanecer. La paciencia es la clase. La paciencia que estamos hablando es la clase de paciencia del fruto de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es la constancia viril bajo la desgracia. Es estar fuertes y firmes y erguidos en medio de la desgracia. Nosotros tenemos una palabra de aliento y pacientemente estamos esperando nuestra liberación. Aleluya. La paciencia siempre se ha dicho que tiene un trasfondo poderoso de coraje, de fuerza, de firmeza. Crisóstomo dice de upomone es la raíz de todos los bienes, o la paciencia es la raíz de todos los bienes, madre de toda piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, eso es la paciencia, puerto que no sabe de tormentas, eso es la paciencia, es la llama, es la reina de las virtudes, es el fundamento de las acciones justas, es paz en la guerra, eso es la paciencia, o upomone. Es calma en la tempestad, esa es la paciencia. Es seguridad contra los complots, esa es la paciencia. Y ni la violencia del hombre ni de los poderes del mal pueden dañarla. Esa es la paciencia. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos. Esa es la paciencia. Es la virtud que puede transmutar en gloria a la desgracia más grande. Esa es la paciencia. La paciencia puede convertir la desgracia más enorme en una gloria poderosa. Eso es la paciencia. Por eso es un enorme fruto del Espíritu. Es uno de los grandes frutos del Espíritu, porque la paciencia todo lo transforma. De hecho, en el mundo hay un adagio que dice que la paciencia es la madre de la ciencia. No en vano está ese refrán. Porque la paciencia puede transformar cualquier tragedia en gran victoria. Eso hace la paciencia. Es la madre de todas las virtudes que podemos tener.
Amén. La paciencia es eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque la paciencia va más allá del dolor. La paciencia ve la meta. La paciencia no ve la tragedia. La paciencia no ve el dolor. La paciencia no ve la desgracia. La paciencia ve la meta. La paciencia ve la meta. Contrario a cualquier otra virtud. Pero eso es la paciencia. John Maddison dijo, John Maddison quedó ciego y dice que fracasó en el amor. Escribió una oración en la que confiesa que todavía le quedaban fuerzas para aceptar la voluntad de Dios. No con una muda resignación, sino como un santo gozo. Quedó ciego, fracasado en el amor, pero él todavía tenía gozo. Amén. No solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. Él cantaba a pesar de que no le iba bien en el amor, a pesar de que había quedado ciego. Él tenía paciencia y perseverancia. Él cantaba la victoria que estaba por venir. Eso es aprender a tener paciencia. No en vano la Escritura siempre el Señor está exhortando que tengamos paciencia. En una de esas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque si nos coge la tribulación, como creo que será así, lo único que nos puede salvar en medio de gran tribulación es la paciencia. Jesús lo dijo, mírenlo en la Biblia. Y es lo que dijo, lo que aconsejó el apóstol Pablo. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Bueno, todavía no estamos terminando, pero creo que ya estamos acercando. ¿Cómo se obtiene la paciencia entonces? ¿Cómo podemos llegar a tener ese fruto enorme de la paciencia? ¿Cómo podemos alcanzar la virtud de la paciencia? Y esto es algo casi contradictorio, que tal vez no encaja en nuestra mente, pero la paciencia se obtiene a través de la tribulación. No se puede alcanzar la virtud de la paciencia si no hay tribulación. ¿Qué le parece? Mire lo que dice Romanos 5, verso 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Permítame, espérese, pastor. ¿Qué me está diciendo? ¿Que estos son momentos de gloria? Claro que es tiempo de gloria. Tenemos que gozarnos en medio de esta tribulación. Amén. Tenemos que gozarnos en medio de esta tribulación. Eso dice mi Biblia. Si en la suya dice igual, estamos en sintonía. Nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A ver, despertemos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. ¿Estamos claros ahí? No hay paciencia sin tribulación. No se logra paciencia sin tribulación. Eso contradice nuestra lógica. Eso contradice el concepto que nosotros manejamos. Porque pensamos que todo se tiene que lograr en paz. Es más, nos han diseñado y nos han pintado un diseño de reino de los cielos en una carroza, gloria a Dios, con rosas blancas, y en un carruaje con todo eso,
y en una avenida donde todo está adornado y vamos a llegar a la gloria celestial sin ninguna prueba y sin ningún sobresalto. No es eso lo que yo leo en la Biblia. Perdóneme, pero no es eso lo que está señalado en la Biblia. ¿Por qué? Porque en este preciso momento hay un montón de creyentes que le hace falta esa virtud de la paciencia, ese fruto del espíritu de la paciencia, y hoy están desesperados por lo que van a comer, desesperados por lo que van a vestir, desesperados por el techo, desesperados por los pagos, por las cuentas. Cuando el apóstol Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto, porque fiel es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo cual puedo decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Wow. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Alabado sea su nombre. Yo no sé si hay alguno del otro lado allá que está diciendo, yo necesito llenar mi vida de paciencia, porque si pasa un mes, si pasan 2 meses, si pasan 3 meses, si esto dura 6 meses, si esto dura un año entero, yo no puedo morirme de aflicción. Yo estoy bien plantada en la roca de las edades y tengo metida mis raíces junto a las corrientes de las aguas, y mi paciencia va a dar fruto en su tiempo. Mi hoja no va a caer. Yo voy a estar verde en medio de este sequedal. Yo voy a estar verde en medio de este desierto. Yo voy a estar verde en medio de este conflicto, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, en medio de esta destrucción, en medio de este mal, en medio de este mundo tumultuoso y tormentoso, en medio de este pandemonio. Yo tengo la fe en el Señor y mi paciencia está creciendo porque estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Yo creo que ahí donde estamos podemos levantar las manos y llenarnos del Espíritu Santo, hablar en lenguas y decirle al Señor, lléname de tu Espíritu y que el fruto de la paciencia aflore en mi vida. Alabado sea su nombre. Yo siento deseo de alabar a Dios y de glorificar a Dios. Aleluya. Yo no quiero perder mi galardón. Yo no quiero perder mi recompensa. Yo no quiero perderme la bendición. Mi fe no está viendo el problema. Mi fe no está viendo la necesidad. Yo tengo mis ojos puestos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No hay paciencia sin tribulación. No hay paciencia sin tribulación. No podemos lograrlo sin tribulación. Alabado sea su nombre. Dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh Dios mío, la prueba de nuestra fe. ¿Será que está siendo probada la fe de los creyentes en medio de esta pandemia? ¿Estará siendo probada la fe de los creyentes? Porque si está siendo probada nuestra fe, va a redundar a algo. No hay nada negativo que no traiga algo positivo. Aquí podemos verlo bien, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Va a producir paciencia. ¿O estaremos desesperados, angustiados, afligidos? No hay duda, estamos en tribulación, pero no creo que esta sea gran tribulación. Pero estamos en tribulación, estamos atribulados. No tenemos salida. La amenaza está latente por cualquier parte. Es más, esto nos está enseñando a desconfiar de todos y alejarnos de todos. Ya no sabemos si el que está a mi lado, o el que está a este lado, o el que está enfrente. ¿Cómo vamos a vencer todo esto?
si la amenaza está latente, ¿será que está siendo probada nuestra fe? ¿Será que al final iremos a lograr alcanzar el galardón? ¿Tendremos paciencia? ¿No será que ya algunos creyentes están renunciando? ¿Será que ya no soportan más con un mes? Pero ¿qué tal si hubiéramos tenido unos 430 años esclavizados? Todavía tendríamos paciencia y fe y la esperanza de que hay un Dios salvador y redentor que va a venir a sacarnos de la esclavitud. Reflexionemos. Creo que Dios quiere tratar con la iglesia, porque no hay paciencia, no se logra paciencia sin tribulación. La palabra tribulación designa una pena, una congoja, un tormento que alguien sufre, que como su nombre lo indica, lo tiene medio triturado, molido o machacado. Esta palabra tribulación viene del latín, tribulatio o tribulationis. Es que la palabra ya tiene ese sentido, pero en esencia el origen del tribulatio es la acción de que se hace con el tribulum. Hay un tribulum. ¿Qué es un tribulum? El tribulum es como un mazo de piedra o de hierro que se usaba para triturar el trigo. La palabra está formada por tri, que es raíz del verbo tero, que es desgranar o desgastar, perdón. Es frotar, es estrujar o machacar. Cuando usted está pasando por el tribulum, es que está siendo machacado, triturado. Y también tiene como sufijo el medio o el instrumento bulum. O sea que el tribulum antiguamente es una especie de tablón de madera con hojas de pedernal. Más tardíamente se hizo de hierro o de acero. Se le incrusta y se arrastra por el campo una vez segado el cereal. O sea que el tribulum se usaba para triturar el trigo, el cereal, para sacar del trigo la esencia, para tirar la paja a un lado y sacar la esencia de ese trigo. Y si nosotros somos trigo del granero del Señor, es la tribulación que va a despojar la paja del trigo. Si no somos pasados por el tribulum o por la tribulación, entonces el trigo genuino no aparece. Amén. Pues no sé si a alguien voy a decepcionar, pero alguien que quería la gloria eterna, el reino eterno sin tribulación, según la expectativa de la Biblia, no puede salir el trigo sin paja si no es pasado por el tribulum o por la tribulación. O sea, tenemos que ser desvestidos, tenemos que ser quitada esa casulla, le llamamos nosotros. Al de cuando se desculpa el arroz, se le quita la casulla. Pero el trigo, no sé si es igual o en todas partes se llama igual, pero al trigo hay que desvestirlo de esa capa que no lo deja ver como trigo. Entonces hay que pasarle el tribulum, hay que triturarlo, hay que majarlo, hay que pasarlo varias veces por el triturador para que aflore la verdadera esencia de ese trigo. Así somos los creyentes. Para poder llegar al reino de Dios tenemos que ser pasados por el tribulum para que seamos desvestidos de esa humanidad y que aflore el hombre espiritual lleno de los frutos del espíritu, y uno de ellos es la paciencia. Uno de ellos es la paciencia. Es ser trillado, hermanos, es ser pasado por la trituradora, es ser pasado por el triturador hasta que la esencia salga a la luz. Esa es la tribulación. Y la escritura dice que sin tribulación no hay paciencia. Amén. Sin tribulación no hay paciencia.
Y es asfixiante o agobiante saber, todo el mundo está en expectativa, ¿qué va a pasar, pastor? Quisiéramos encontrar la respuesta y la solución ya mañana u hoy, pero no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Pero si algo sé que Dios puede hacer, llenarnos del gozo del Espíritu Santo. O es más, sí debemos saber qué hacer, llenarnos del gozo del Espíritu de Dios. Ajá. Porque hay un Dios que no nos ha dejado. Hay un Dios que sabe poner mesa en el desierto. Hay un Dios que sabe vestirnos en el desierto. Hay un Dios que sabe dar nuestra provisión en medio del desierto. Sabe calzarnos, sabe vestirnos, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él va a ungir, Él puede ungir nuestra cabeza con aceite. Él puede hacer que nuestra copa rebose en medio de esta adversidad. Pero tenemos que tener confianza en nuestro pastor celestial. Es tiempo de activar la palabra de Dios y la escritura y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En vez de estar muriéndonos con ese conflicto interno. Yo sé, hermano, y no estoy reprochando nada a nadie, pero es tiempo de confiar en Dios y clamar al Dios de la gloria. Como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Él está cerca de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca, porque si creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca, la salvación viene del Señor para nosotros. La salvación viene del Señor para nosotros. Ay, Dios. Aleluya. Necesitamos confiar en Él. No es fácil, no se dice fácil. Pero la cosa es la convicción que tengamos en esto. O sea, hay muchos. Aquí mismo tenemos que pagar cuántas cosas. No hay ingresos. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y es bueno. Es uno de los más grandes atributos que yo alabo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre llega la bendición. Siempre alguien está llamando, está tocando. Hay una bendición para esto, hay una bendición para lo otro. Y es nada más alabar al Rey que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estamos confiando en Dios, iglesia. No sé, tengo mucho que decir, pero creo que ya voy a terminar aquí. Porque la tribulación hace que se produzca en nosotros, en ti y en mí, la paciencia. Y toda tribulación es momentánea, no es eterna. La tribulación no tiene carácter eterno. Esta pandemia, no, estos pandemonios que hay afectando a la humanidad, no tienen carácter de eterno. Dios tiene la última palabra. Dios puede decirle a este bicho raro, a ese maldito virus, o a esos malditos virus, puede decirle, ya cesen, callen, aquíétense, apláquense, piérdanse del panorama de la tierra. Y la tierra puede volver a ser lo que antes era. Porque Él tiene la última palabra. Hoy todos gritamos, nos lamentamos, suplicamos, decimos, hablamos, especulamos, expectoramos, decimos cualquier cosa. Pero no somos nosotros quienes tenemos la última palabra. Quisiéramos darle palabras de aliento a alguien cuando miramos aflicción. Podemos decir tantas cosas, pero nuestras palabras no son las que van a aliviar la angustia de la gente. Solo hay algo que puede aliviar la angustia de la gente: la palabra de Dios. Si nos apegamos a ella, nos aferramos a ella, Dios tiene el poder para transformarnos. Voy a terminar, voy a cerrar. Hay mucho que decir, pero quiero terminar aquí. La tribulación produce en nosotros que veamos la gloria de Dios. Porque es en medio de esta turbulencia, en medio de toda esta
vorágine de situaciones difíciles, es cuando Dios se glorifica. Creo que Dios me dio una revelación esta mañana y me llevó a lo de Job, porque Job dijo una frase: Dios hace la llaga, pero Él también pone la medicina. Por un momento entonces vino la claridad a mi mente. Y esto es lo que el Espíritu Santo me manifestó a mi espíritu. Dice: si yo quiero que alguien se acerque a mí, ¿cuál va a ser el mecanismo que yo tengo que usar o debo usar para acercarse a mí? Escuchamos palabras, escuchamos profetas, escuchamos de todo, pero nada de eso acerca al hombre. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay un deseo de salvar su vida, cuando hay algo que amenaza su integridad y su vida, es la forma como el hombre puede invertir todo su dinero, y si no encuentra la solución, siempre siente una esperanza de vida. Hay algo que pueden hacer. Dios se llama para la oración, llama para eso. Dios me hizo entender que la única manera que puedo jalar la atención del hombre hacia mí es que padezcan por algo y que no tengan la solución ellos en sus manos. Porque si tienen la solución en sus manos, yo no existo para ellos. Pero si solo yo tengo la solución, van a tener que venir aquí donde mí a preguntarme cuál es la respuesta. Wow. Gracias a Dios por estas cosas. Porque de esto solo Él tiene la respuesta. Solo Dios tiene la revelación. Por eso si Él pone la llaga, también Él tiene la medicina. Y para encontrar la medicina, solamente tenemos que ir a Él por la medicina. ¿No será que necesitamos acercarnos más a Dios para la medicina? ¿Ah? Porque ya no es el dólar lo que nos salva, ya no son 10, 8 horas de trabajo que nos salva. Ya no es eso. Ya no es tanto seguro, ni esto, lo seguro, lo inseguro. No. Ahorita nadie está siendo salvo por dólares. Ahorita, aunque quieran trabajar 10, 20 horas de trabajo, nadie puede hacerlo. Porque no es eso lo que salva. La medicina está en las manos del gran médico, Jesús se llama, si alguien quiere conocerlo. Esa es la solución para nuestro mundo. Un clamor sincero en medio de esta tribulación. Un clamor de corazón, un quebranto. Lágrimas de arrepentimiento, sinceridad en el corazón. Oh, puede ser que Dios dé la palabra y le diga al ángel, como cuando David censó el pueblo y vino mortandad, vino plaga, vino un juicio y empezó a morir mucha gente del pueblo. David reconoció su pecado, pidió perdón y le dijo: Señor, ensáñate conmigo y con mi familia, pero este pueblo no tiene la culpa. Y él miró en la era de Ornán y fue a ofrecer sacrificio. Y el ángel se paró entre la destrucción. Y el ángel de Jehová dijo al destructor: detén tu mano, ya estuvo, suficiente. Aquí tengo al hombre ya en el monte, adorando, ofreciendo sacrificio de alabanza a mí. Y cesó la mortandad. Esta mortandad puede cesar. No estamos alegres ni estamos celebrando por el mal ajeno. Nos duele. Nos duele. Nos confunde no poder salir, no saber cuándo podremos tener una vida normal según el concepto del mundo. Pero hoy estamos así, atrapados, encerrados. Y tal vez nuestra mente está en una turbulencia. Aquietémonos, tengamos paz. Meditemos en el Señor. Meditemos en el Señor. Meditemos en el Señor. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10 dice:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo. Oiga, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre todo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ay, Señor. Ay, Señor. Carguemos la cruz, iglesia. Carguemos la cruz con dignidad, con honor, con ánimo. Carguemos la cruz. Carguémosla. Si somos discípulos, hemos de cargar la cruz. Y sigue diciendo en el capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Óigalo, cierro. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un más excelente, eterno peso de gloria. Eso es lo que va a producir esta leve tribulación momentánea. Un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Alguien da gloria a Dios al Señor. Son eternas. Esto pasará algún día. Pero ¿qué va a dejar en nosotros? ¿Cuál va a ser la lección que vamos a aprender de esto? ¿Qué va a aprender la iglesia de todo esto? ¿Qué va a aprender el mundo de todo esto? ¿Qué vamos a aprender todos de todo esto que está pasando? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos nosotros con la misma expectativa del mundo, con la misma visión del mundo? Hablo en la iglesia en general, a la iglesia del nombre, a todos los que tengan la oportunidad de ver este mensaje, ya sea por Facebook, ya sea reproducido de nuevo o por YouTube. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Estamos obteniendo la paciencia? ¿Estamos viviendo para ese Señor que decimos amar, que decimos conocer? Estamos en eso. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Será que esta tribulación va a enderezar los pasos de la iglesia? ¿Será que volveremos a estar en la roca de las edades? ¿Será que nuestra confianza dejará de estar puesta ahí en el trabajo, en el dólar, en el jefe? ¿Será que no volvemos a tener excusa otra vez para servir a Dios como Dios se merece? ¿Será que tendremos un canto nuevo en nuestra boca? ¿Una alabanza a nuestro Dios? ¿Será que habrá un testimonio que contar de la iglesia? ¿O será que la gente mirará un testimonio en la iglesia? Porque dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Será eso? Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Bienaventurado. Bienaventurado.
bienaventurado. Aleluya. Yo tengo ganas de alabar al Señor. Yo no sé si usted puede levantar sus manos. Porque la Escritura dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¡Wow! Hay promesa de vida eterna. Hay promesa de vida eterna. Hay promesa de un mundo mejor. Hay promesa de un mundo venidero mejor que el mundo en que estamos, donde vamos a tener un árbol con frutos cada mes, donde las aguas son puras, cristalinas, limpias, donde la ciudad no está contaminada, donde la nación tiene un gobernante y un Señor. Dios será su gobernante y su lumbrera, donde reinará la justicia, donde reinará el amor, la paz, la misericordia, la verdad. Tenemos promesa de un mundo venidero. Tenemos promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay virus, no hay bacterias, donde no hay pandemias, donde no hay mal, donde el diablo no va a poder meter sus manos. Tenemos promesas, grandes promesas, porque dice: porque aún un poquito, ánimo iglesia, esperanza iglesia, aún un poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, hermano mío, si estás pensando en tirar la toalla, no hay esperanza, no hay ni vacuna para este mal, no hay medicina para este cáncer, no hay solución para este problema todavía. Solo hay uno que tiene la solución, solo hay uno que tiene la medicina en sus manos, se llama Jesús. Se llama Jesús. Y si retrocedes, vas a desagradar el alma del Señor. Si retrocedieres, no agradará a mi alma. Ojalá que en medio de nosotros no haya quien retroceda. Que nos estemos llenando de confianza, de valor, de actitud, de una mente positiva, de una mente llena de fe, de un corazón lleno de esperanza. Porque es la única manera que vamos a vencer esta pandemia llamada temor. Llamada temor. Que la gracia y la misericordia de Dios estén con nosotros. Hoy todos estamos viviendo las mismas circunstancias. Nuestra realidad, se dice que las realidades son diversas, que es relativa a cada persona, pero esta es una realidad global. Esta es la realidad del mundo hoy, tanto de creyentes como de no creyentes. Esta es una realidad absoluta. Esta es una realidad objetiva, no subjetiva. Esta es nuestra realidad. Pero en medio de esta realidad hay una realidad más grande que esta. Dios es la realidad que gobierna el mundo, que gobierna el universo. Démosle una oportunidad al que intervenga en nuestro mundo. Llamemos por su reino y démosle permiso que entre al gobierno del hombre. Y que Dios meta sus manos aquí. Metámoslo nosotros, ya que el mundo no quiere, pero la iglesia métalo. Venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Mete tus manos en nuestro mundo y solventa este problema. Gracias, Padre. Señor y Dios, creador de todas las almas,